Por favor, ¿me confirman? ¿Ya logran ver? Sí, señor. Vale. Profe, pero no se escucha. Sí, sí, ahí se está escuchando. Ah, ok, pero porfa me avisan, muchachos, es que es esto de ahí, le doy como tal compartir sonido y a veces no, y toca quitarlo y volverlo a poner. Por favor me avisan, chicos, porque yo no sé ustedes allá si escuchan y eso, ¿no? Por eso es que lo pregunto. Vale. A ver, permítanme un segundo. Bueno. La última ocurrió hace 3 semanas en Kenia. Ahí sí se ve y se escucha. Sí, señor. Perfecto. Señor. Muchas gracias. Prestemos atención entonces a esa explicación y a las imágenes que muestran ahí del Gran Valle del Rift en África Oriental. África, donde la gente vio con asombro la aparición de una enorme grieta de varios kilómetros de longitud. Como vemos en las imágenes, la grieta ha cortado y destrozado una carretera, atravesado campos, destrozado casas y líneas de ferrocarril inhabilitadas. Mide aproximadamente 20 metros de ancho y 15 metros de profundidad, con una longitud de varios kilómetros. A los pocos días de producirse esta rotura en el terreno, la prensa internacional se hizo eco de la noticia, afirmando que la rotura en dos del continente africano ya es evidente. El fenómeno se ha producido en el Gran Valle del Rift, uno de los terrenos más inestables del continente africano. El problema inmediato son las poblaciones que viven cerca de la grieta, como la pequeña ciudad de Mai Mahiu, donde se ha reportado en las inmediaciones grietas parecidas de menor tamaño que han afectado a otras carreteras. En un intento de reparar los daños, el gobierno local ha rellenado las grietas con rocas y tierra, en lo que ha resultado un parche temporal. Por otra parte, el geólogo David Adid ha explicado al Daily Nation que la grieta no se ha producido de forma repentina por un terremoto, sino por las lluvias de los días anteriores. La grieta estaría en el subsuelo, rellena de las cenizas del monte Longonot, y las lluvias las habrían limpiado, facilitando la aparición de la fractura. El valle está lleno de grietas y depresiones, ya que justo bajo el terreno está situada una falla subterránea que coincide con la enorme grieta que se ha formado en la zona, lo que indica que la falla se está desplazando, provocando que África se separe en dos. Pero antes de entrar en pánico, hay que decir que esto no ocurrirá en el futuro próximo, sino que tardará unos 50 millones de años en producirse tal separación. La actividad tectónica de la falla del Rift comenzó hace unos 30 millones de años. Se estima que la separación de las dos placas es a un ritmo de entre 2 y 5 centímetros al año. Esta tensión separará las placas y, en consecuencia, el océano rellenará el nuevo hueco resultante. Como resultado aparecerá una nueva isla formada con partes de Somalia, el Cuerno de África y Etiopía, aunque esto tardará tanto que será imperceptible a nuestros ojos. Bueno, entonces fíjense ustedes la explicación que nos da ahí, acompañado de imágenes que claramente complementa que mostraba en la diapositiva. Entonces, ello está claramente asociado a la tectónica de placas y ese proceso de separación en términos geológicos y de la tectónica de placas se conoce con el nombre de divergencia continental. Les sugiero que tomen nota de ello, por favor. O sea, ¿por qué la región de África del Este se está separando del resto del continente africano? Porque allí está presente un proceso geológico asociado a la tectónica de placas que se llama divergencia continental. Y como resultado de la divergencia continental, entonces tenemos un rift continental.
Y claramente, pues toda esa subregión, África del Este, se separará del resto del conjunto africano. ¿Cuándo sucederá ello? Pues hay diferentes perspectivas. Algunos señalan que 25 millones de años y otros lo extienden hasta 50 millones de años. ¿Con base en qué los expertos, los estudiosos de este tema ofrecen esos datos? Pues tienen presente la separación que al año se presenta de el África Oriental respecto al resto del conjunto africano. Y en esa medida es que tal entonces pronostican, ¿cierto? Hay una prospección de ello y dicen, mire, aproximadamente en unos 25 millones de años, otros pues lo extienden a 50. ¿Por qué no hay unos datos exactos al respecto? Pues porque a lo largo del Valle del Rift se separan a diferente ritmo e intensidad. O sea, no todo ese conjunto que denominamos África Oriental se está separando al mismo tiempo y a la misma velocidad. Por eso entonces no hay exactitud en los datos. ¿Cómo logran calcular eso? Entonces uno esperaría, no, pues va el geólogo allá y con 1 metro, ¿cierto? Con la cinta métrica, entonces hace el ejercicio. En realidad no es tan así, porque ello requiere de cierta exactitud y precisión. Entonces eso lo hacen con dispositivos GPS. Instalan a un lado y otro del Rift unos GPS que son permanentes, y entonces pues claramente GPS y sus coordenadas permite obtener ese tipo de datos de cuánto es que se separa al año, pero teniendo presente que esa separación va a diferentes ritmos e intensidad. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, proyecto aquí. ¿Qué nos quiere decir como tal que diferentes ritmos e intensidad? Que es más intenso la separación en la parte de arriba que la separación que se presenta por acá en la parte de abajo del rift. Por eso entonces no ha permitido, ¿cierto?, llegar a un acuerdo en la comunidad científica de cuánto será el tiempo que tomará la separación del África Oriental del resto del continente. ¿Vale, muchachos? Entonces tengamos presente eso. ¿Cómo se llama este proceso? Hay divergencia continental. Y ello me da como resultado un rift continental. Eso es. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Bueno, muchachos, continúo aquí. Entonces, por favor, me anuncian ahí cuando se ve en pantalla grande. Por favor, me anuncian. Ya se ve la diapositiva en tamaño grande. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, todos esos procesos están asociados a la tectónica de placas, y justamente es ese conjunto de movimientos del magma, ¿cierto?, de la roca fundida por debajo de la corteza, y eso nos explica entonces la formación de montañas y sistemas cordilleranos como los Andes, como los Alpes acá en Europa, como las cordilleras de Cascades acá en el occidente de los Estados Unidos y Canadá, etcétera, etcétera. La tectónica de placas también nos explica por qué se forma esa gran cadena montañosa, ese sistema cordilleriano que está por acá, que son los Himalayas. Entonces la tectónica de placas explica esa dinámica del planeta Tierra, y además la tectónica de placas nos explica la actividad volcánica, la conformación de esos rift. Fíjese que lo que se observa acá, esto que sucede acá de la divergencia y formación de un rift continental, se representa en esta imagen de esta manera. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? Fíjese el bloque, ¿qué es lo que nos muestra? Las flechas claramente están representando que hay un movimiento en direcciones opuestas. Entonces, que esta porción de acá se está moviendo hacia allá, como bien lo muestra la flecha, y esta parte de acá diverge hacia allá, y claramente dice, mire, fronteras divergentes. Eso como tal es lo que está formando esa grieta aquí en África, y claramente esa grieta pues da el ascenso del magma que debilita la corteza por debajo, y de tal manera entonces se produce ese rift ahí en África. Bueno, muchachos,
Eso en relación de la geología y pues llamar la atención sobre un fenómeno como ese que responde a dicho proceso geológico, no lo olviden, divergencia continental, que nos da como resultado un rift continental. Además de ello, en términos de esa geografía física, pues señalar aquí importancia, ¿cierto?, de esa variedad climática que encontramos en África. Número uno, pues entonces, todo esto que se considera el África subsahariana, pues fíjese que se presentan diferentes climas, ¿sí? Y muy importante tener presente lo siguiente, mire, tenemos aquí la línea ecuatorial como línea de referencia, ¿cierto? O sea, nuestro paralelo cero o línea ecuatorial. Y fíjense ustedes que entonces ese color verde intenso que está acá sobre la zona ecuatorial, que nos muestra aquí, mire, selva húmeda tropical, ¿cierto? Selva húmeda tropical, lluviosa tropical, que es lo que nosotros aquí llamamos selva ecuatorial. ¿Mm? ¿Y por qué? Pues porque está en la franja, ¿sí?, de la zona ecuatorial. Recuerden ustedes que la zona ecuatorial está comprendida entre los 10 grados de latitud norte y los 10 grados de latitud sur. Entonces, esta franja como tal presenta tipo de clima. ¿Por qué no se presenta en todo el conjunto como tal de África? O sea, ¿por qué esta mancha verde no se extiende hasta acá? Y si en cambio nos muestra esto. Entonces, es la influencia justamente de las montañas. Las corrientes oceánicas llevan humedad hacia el continente, tanto aquí en el Atlántico como aquí también en el Índico. Pero acá tenemos unas formas montañosas que claramente se convierten como en una especie de obstáculo o barrera en donde chocan los vientos cargados de humedad y eso entonces produce lluvias. Mientras que acá, tal entonces está el margen derecho, ¿cierto? Teniendo como referencia el rift continental y también el río Nilo. Y entonces aquí aparecen tal unas corrientes oceánicas que van a ser cálidas. Corrientes oceánicas cálidas tienen como tal proceso de vientos húmedos aquí hacia África. Y entonces encontramos en esta zona, bien lo señala aquí, sabana tropical, ¿ok? Y en la parte del cuerno africano, fíjese que predominan los colores amarillo y naranja. Entonces, parte es desértica y el otro es semiárido, lo que es la meseta de Etiopía. Y aquí, como tal, entonces nace el río Nilo azul, que se va a encontrar con el río Nilo blanco que parte por acá. ¿Listo? Entonces, fíjese, nos muestran ahí ese tipo de climas. ¿Qué predomina acá en el África Oriental? Que es lo que nos dedicamos el día de hoy. La sabana tropical. ¿Y por qué tropical? Pues fíjese, muchachos, entonces tengo esas líneas de referencia. El trópico de Capricornio. Recuerden ustedes que la latitud es 23,5 sur, el trópico de Capricornio. Y claramente aquí arriba, ¿qué tenemos? Pues el trópico de Cáncer. Pero fíjese que entonces se encuentra en esa zona intertropical entre el Capricornio y Cáncer y va a predominar aquí ese tipo de clima. Todo esto es lo que llaman la sabana africana, las bellas sabanas africanas. ¿Mm? Contraste con ello, pues el cuerno africano, principal país ahí de referencia, pues va a ser Etiopía, pero también Somalia. ¿Ah? Entonces, ese es el referente espacial aquí del cuerno africano. ¿Por qué le llaman el cuerno africano? Justamente miren su forma y lo comparan con el cuerno de un rinoceronte. ¿Ok? Aquí da hacer referencia entonces a los países, estados, naciones territoriales que conforman el cuerno africano. Entonces, ¿cuáles son los países que conforman el cuerno africano? Ojalá presten atención y tomen notas sobre ello. Número uno, entonces, Djibouti. ¿Dónde está Djibouti? Es este país aquí pequeñito, este estado-nación territorial ahí pequeñito, de color amarillo. Esto es Djibouti. Referente como tal. Bueno, mire, aquí pegado a Etiopía, claramente hace parte del cuerno africano y es ese tacto como tal
por el Mar Rojo, separándolo de Yemen, que hace parte de la península arábiga. Entonces tenemos allá Djibouti. ¿Dónde está Eritrea? Mire, es este de aquí, entonces está hacia el norte de Etiopía. Ahí vemos entonces Eritrea. Claramente Etiopía, que es ese estado-nación territorial de ese país principal de esa región denominada como el Cuerno Africano. Y por último, Somalia. Y ahí entonces tenemos esos 4 países que conforman el Cuerno Africano, ¿vale? Capital de Djibouti, lleva su mismo nombre, Djibouti. Capital de Eritrea, Asmara. Capital de Etiopía, Addis Abeba. Entonces solamente lo mencionan como Addis, pero en realidad su nombre completo es Addis Abeba, así como Santa Fe de Bogotá. Pero poca gente le llama Santa Fe de Bogotá, sino que simplemente le llama Bogotá, ¿cierto? Entonces Addis Abeba. Y Somalia, Mogadiscio. Y está aquí sobre el Océano Índico. Fíjense ustedes que Etiopía no tiene salida al mar. Etiopía no tiene salida al mar porque lado entonces está Somalia, encuentra también aquí Djibouti y Eritrea y no tiene salida al mar, excepto por una concesión que se han hecho para permitir esa salida, pero físicamente en términos de la delimitación que en su momento se produjo sobre el territorio, pues entonces no tiene esa salida al mar. Bueno, esos son los países del Cuerno Africano. Ahora vamos a ver el resto de países que conforman ahí esa África Oriental, o lo que es igual África del Este. Y entonces tenemos a Kenia, con su capital que es Nairobi. Tenemos a Uganda, que la capital es Kampala. Y aquí Kenia y Uganda, pues entonces están hacia el norte del lago Victoria. Rodeando el lago Victoria, entonces tenemos 2 países muy pequeñitos, que son Ruanda, este de acá, y Burundi, que es este rosadito que se encuentra acá. Está Ruanda, miren, muy pequeño, y aquí Burundi, ¿cierto? Están ahí, entonces podemos rodeando al lago Victoria, ¿cierto? Pero en la parte norte como tal y parte ahí de su territorio, pues Kenia y Uganda. Y hacia la parte sur, también conteniendo parte de su territorio, pues tenemos a Tanzania. Listo, muchachos. Fíjense que llega hasta aquí, borde como tal de lo que es el lago Malawi, que es este de acá, y esto es lo que conforma esa subregión de África Oriental. Mozambique, Zambia, Zimbabue, Angola, Namibia, estos países de acá, entonces hacen parte de esa subregión conocida como África del Sur. Listo, muchachos, entonces fíjese, sencillo ahí de recordar que esa región está al margen derecho del río Nilo, está de margen derecho del conjunto de lagos africanos, pero además también que es esa subregión que responde tal de separación del Gran Valle del Rift africano. Listo, muchachos. Entonces, capital de Kenia, que lo estoy señalando aquí, Nairobi. Capital de Ruanda, que está aquí, es Kigali. Capital de Tanzania, que está aquí también y que parte del territorio tal. Entonces ha tenido dos capitales, muchachos. Tiene 2 capitales, una como tal en términos político-administrativos y otra que es la capital tradicional. Entonces aquí hacemos referencia a Dodoma y a Dar es Salaam, que está aquí sobre la costa del Océano Índico. Dar es Salaam y Dodoma, muy cerca aquí, tal en términos administrativos. Entonces tengamos presente eso. Uganda, ¿verdad? Entonces Kampala, fíjenlo ustedes acá. Y por último, Burundi, que al igual que lo que sucede con Tanzania, entonces, 2 capitales históricamente reconocidas, Bujumbura y Gitega.
Dura y Gitega. Entonces, sencillo como tal de recordar estos países y ese referente espacial al cual hacíamos referencia ahorita. Aquí un acercamiento permite ver mejor, vea, Djibouti, país muy pequeñito, y Eritrea como tal que se extiende parte norte de Etiopía y que justamente no le permite esa salida directa al Mar Rojo, que es este de acá. ¿Listo? Entonces el Mar Rojo comunica ¿con qué? Con el Océano Índico. Y aquí los respectivos países, ¿no? Eritrea, Etiopía, Djibouti y Somalia, esos estados, naciones territoriales que conforman el Cuerno Africano. Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, resto de países forman ahí el África Oriental y estos, más los que conforman el Cuerno Africano, todo esto es lo que denominamos África Oriental. En términos como tal de sus formas de relieve, pues claramente entonces Kenia, ¿cierto? La meseta etíope es parte aquí del lago Alberto y justamente esos van a ser tributarios, muchos ríos que aportan sus aguas al río Nilo, para que lo tengamos ahí presente. En esta diapositiva entonces vemos con mucho más detalle la formación ahí de esos lagos que son resultado como tal de ese proceso de divergencia y conformación de ese rift continental. Entonces fíjese que claramente coincide aquí lo del rift continental, o sea, esa porción que se está separando del resto del conjunto africano, y justamente por esas depresiones que quedan allí, por ese hundimiento, o sea, primero como que se rasga y luego quedan unas depresiones, todo como tal ahí asociado al hundimiento, y entonces se almacenan con aguas, producto de la precipitación, pero también con aguas subterráneas. Y ahí entonces tenemos conjunto de lagos en el oriente africano. ¿Cuáles son ahí los más importantes? El Malawi, ¿cierto? Que lo vemos acá, el Tanganica, el lago Victoria y el lago Alberto. Y el lago Victoria tiene comunicación con el lago Alberto, se conoce ahí como tal que es el nacimiento del río Blanco, mientras que el río Nilo Azul tiene su nacimiento en la meseta de Etiopía, ¿vale? Entonces, unos referentes espaciales muy importantes ahí. En términos como tal, el lago Victoria, pues eso es un cuerpo de agua continental de verdad grande, o sea, el lago como tal tiene un tamaño grande. Lo comparan con región central aquí en Colombia, o sea que tiene el tamaño de el departamento de Cundinamarca unido con el departamento de Tolima. Cundinamarca y Tolima, tal o menos ese es el tamaño del lago Victoria. Pues imagínense, eso es una cosa grande, es bien grande, ¿no? Como tal tamaño, ya vemos ahí, llama la atención entonces procesos relacionados y los conflictos que se presentan entre esos diferentes estados, naciones territoriales, que fíjese que entonces una porción es de Uganda, otra parte del lago Victoria pertenece a Kenia y otra parte pertenece a Tanzania. Y constantemente conflictos ahí territoriales, pero además también una tragedia ambiental que sucedió en el lago Victoria y de ello se han hecho varios documentales, incluso hay una película llamada La pesadilla de Darwin. En términos del origen y la evolución de las especies, recuerden ustedes a Charles Darwin, y entonces aquí se hace referencia a ello y la pesadilla de Darwin. ¿Por qué? Porque en algún momento tomaron la perca del Nilo, un pescado propio como tal del río Nilo, y lo introdujeron al lago Victoria. ¿Y qué pasó? Pues que esa especie, la perca del Nilo, virtió en la especie dominante, y de hecho la única, porque arrasó con el resto de especies presentes en el lago Victoria. Quiero compartir con ustedes lo siguiente, por favor, entonces atentos que les voy a proyectar ahí.
Listo, por favor, prestemos atención. Jingo, medio del lago Victoria. Y fíjense ustedes, entonces, la presentación que nos hacen ahí también te llamará la atención. Es una isla no oceánica, sino una isla de un cuerpo de agua continental. Es una isla de ambiente. Por favor, entonces, me informan si se ve y se escucha. El tamaño de la isla de Mijingo, revestida de... Sí, señor. ¿Se ve y se escucha? Por favor, me informan. Sí, profe. Muchas gracias. de hierro como un acorazado, alcanza más o menos la mitad de una cancha de fútbol. El tamaño de la isla de Mijingo, revestida de hierro como un acorazado, alcanza más o menos la mitad de una cancha de fútbol. Aún así, allí viven más de 1000 personas, lo cual hace que sea la isla más densamente poblada del planeta. Cerca de Mijingo, 2 islas más se elevan sobre las aguas del lago africano Victoria. Lo que no concibo es por qué la gente está dispuesta a vivir en Mijingo en condiciones miserables, teniendo al lado otras 2 islas de mayor tamaño y absolutamente inhabitadas. He llegado aquí para revelar este misterio. Quisiera ir a Mijingo. ¿Cuánto cuesta alquilar un barco? Ahora el combustible está barato. Serían unos 8.000 o 10.000. 8 o 10.000. Sí. Está bien. Y es el precio de ida solo, ¿verdad? Sí, para llegar a Mijingo. Pude encontrar a un par de pescadores que nos llevaran a Mijingo. Claro está que la tarifa no nos resultó demasiado económica. Y aquí estamos, listos para partir a Mijingo. Ahora estos chicos bajarán el barco al agua y ya no habrá marcha atrás. Allí no saben que vamos a llegar. Este es el problema. Así que no sabemos si nos aceptarán, si nos darán la bienvenida. En fin, no sabemos qué pasará cuando lleguemos a la isla. En tierra firme hemos atraído mucha atención y la reacción ha sido positiva, pero no siempre será así. Al preguntar a los pescadores en Sori por qué nadie vivía en las otras islas, muchos de ellos me dijeron que allí habitaban malos espíritus. Según cuenta la leyenda local, la primera persona que se instaló en Mijingo expulsó a los espíritus a las otras islas, que por esta razón hoy permanecen inhabitadas. A pesar de que no estaba muy seguro de si creía en los malos espíritus, en cuanto Mijingo apareció a la vista, sin saber por qué me puse a pensar, ¿en qué lío estoy a punto de meterme? Me saludaron los así llamados presidentes de Mijingo. ¿Cuánto tiempo vive en la isla? Llevo aquí unos 6 años. 6 años. ¿Y usted? Yo casi 7 años. 7 años. ¿Y qué tal la pesca aquí? La pesca está bien, pero últimamente el volumen es bajo. ¿Y por qué ha bajado? Siempre cambia, a veces la pesca aquí es buena. Ellos no sabían nada de los malos espíritus, pero me hablaron sobre algunos de los peligros que existían en Mijingo. Me contaron que este era territorio fronterizo disputado entre Uganda y Kenia, y los 2 países tenían aquí su presencia militar. Además, me dijeron que en el pasado acosaban e incluso atracaban amenazando con un cuchillo a los que llegaban a la isla. Así que comencé a pensar en dar la vuelta al barco y volver a tierra firme. Acabamos de discutir con la policía de Kenia durante 3 horas.
Resulta que no llevamos los documentos necesarios para poder filmar en la isla. Nos dijeron que deberíamos volver a Nairobi, hablar allí con las autoridades, bla, bla, bla. Pero de todas formas no tenemos garantía de que se nos conceda el permiso. Al final hemos podido llegar a una especie de acuerdo y parece que el asunto está resuelto. Hemos anotado en el libro de visitas el número de pasaporte, la fecha de nacimiento y el nombre. La policía keniana nos ha proporcionado alojamiento en un hotel. Por lo visto, ahora soy huésped de África del Este. Tengo la habitación número 5, vamos a verla. Aquí está la 7, la 9, la 6, la 5. A ver, bastante seguro. Parece que tengo unos vecinos ruidosos. Vamos a ver qué tal. Nuestras discusiones con las autoridades locales no ayudaron a que me sintiera bienvenido, y los habitantes de Migingo tampoco parecieron muy contentos con nuestra presencia aquí. Pero podría haber sido peor. Al menos, ahora estoy sentado en la habitación de un hotel. Aunque quizás es demasiado honor llamarle así a lo que en realidad es una caja metálica de unos 4 metros cuadrados. Veremos cómo duermo aquí esta noche. Después de dormir mal, al día siguiente fue a buscar a algunos habitantes de la isla para intentar hablar con ellos, pero antes entré en uno de los cafés locales. ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo comprar uno, por favor? 20. ¿20? ¿Está bien? Es una tortita. Muchas gracias. Eric vive en Migingo casi 10 años y tiene una conexión muy personal con el inquietante pasado de la isla. Su hermano estaba en la isla cuando las tropas de Uganda la tomaron. Estaba pescando el día que el ejército de Uganda soltó la isla. Él lo vio todo. Vio todo lo que hicieron al día siguiente de llegar aquí. La gente tuvo que alimentarse solo de pescado. Y él estaba en la isla. ¿Y lo vio todo? Sí, lo vio todo con sus propios ojos. Tuvo que comer pescado crudo. Él estaba en el agua pescando cuando llegaron y tomaron este edificio con la gente dentro. Estas personas estaban vestidas, pero les obligaron a desnudarse y a mover todas estas piedras y limpiar los arbustos. Al día siguiente volvieron en tropa. ¿Los ugandeses? Sí, comenzaron a poner orden. Obligaron a la gente a dejar las balsas e ir a la costa. Tomaron la isla. ¿En serio? Todas las personas a las que capturaron sufrieron mucho. Sufrieron mucho. Eric tenía que salir al agua, así que fui a hablar con los presidentes John y Edward para ver si podía averiguar quién reclamó la isla primero. El primero en llegar y construir una casa fue un hombre de Nairobi llamado Dalmas Otieno. El primero en llegar aquí fue un ugandés, Joseph Msubuga. Entiendo. Quizás estuvo en el bar. Ese bar es suyo. Sí, yo estuve ahí. La primera persona en llegar fue Joseph Msubuga, ugandés, y vino con sus amigos. Empezó a pescar aquí, y otros le siguieron y vinieron a la isla. ¿Desde Uganda? Desde Uganda.
Entonces, fíjense en ustedes ahí, esto llama la atención de esas versiones encontradas, ¿no? Porque anterior persona, tal que había sido alguien proveniente de Nairobi, tal ahí de Kenia, y te señala que fue otra persona proveniente de Uganda. Entonces, fíjese ahí, controversia que se crea en términos de esas versiones encontradas y claramente contradictorias. Esta es quizás la calle principal de la isla. Aquí hay tiendas, productos de limpieza, chancletas, etc. Y aquí, si no me equivoco, está el médico. Hola, soy Peter. Hola, ¿Cómo se llama? Ismael. Un placer. Usted es el médico local, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva en la isla? 11 años. 11 años. ¿Y esta farmacia es privada? ¿O le ayuda el gobierno de Kenia? No, es un negocio privado. Es mío. ¿Solo usted invirtió en él? ¿Y paga alquiler o usted es el dueño? Pago un alquiler, 9.000 al mes. ¿9.000? ¿Y a quién le paga? A los ugandeses. ¿A los ugandeses? Sí. Así que todo esto, Todas estas construcciones son de los ugandeses. ¿todas las casas de Mijingo son de los ugandeses? Sí. Entonces, para vivir en la isla, los kenianos deben pagarle un alquiler a los ugandeses. Sí. Eso no es bueno. El bar de Joseph Nsubuga es probablemente el edificio más grande de la isla y uno de los pocos lugares de encuentro para sus habitantes. Aquí conviven libremente ugandeses y kenianos, unidos por su pasión hacia el fútbol. Dos por su pasión hacia el fútbol. El bar de Joseph Nsubuga es probablemente el edificio más grande de la isla y uno de los... Observen ustedes qué bebida se encuentra ahí sobre la mesa. ¿Logran ver? Una Coca-Cola, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjese lo que es una compañía verdaderamente multinacional. Una isla en medio del lago Victoria en África, claramente una isla, pues fíjese, una isla, bien podría decir uno ahí ese pedazote de isla, ¿cierto? Con ese tipo de infraestructura y demás. Vea el hotel donde se hospeda tal el personaje del documental, pero fíjese. O sea, en medio, ¿cierto?, de esas condiciones de miseria, porque claramente eso ya no es pobreza, o sea, claramente eso ahí ya refleja miseria. Y fíjese la bebida presente ahí. Coca-Cola, o sea, llega a cualquier rincón del mundo. Eso es lo que justamente representa un símbolo de una multinacional. Coca-Cola Company. Los pocos lugares de encuentro para sus habitantes. Aquí conviven libremente ugandeses y kenianos, unidos por su pasión hacia el fútbol. Me da la sensación de que se exagera al hablar de lo peligroso que es la isla. Senga tiene un restaurante y, como muchos, alquila lugar a los ugandeses. El negocio parece ir bien. Por eso decidí preguntarle si tiene trabajo para mí. No le va mal el negocio si puede dar trabajo a otras personas. Qué bien. Para mí no trabaja nadie. No puedo darle trabajo. Puede si quiere. No puedo darle trabajo. Sí puede, claro. No sabe hacer nada. Pero si pierde mi trabajo, ¿Sabe cocinar? puedo aprender. ¿Qué? ¿Puede aprender? Necesito a alguien que ya sepa hacerlo. Puedo cortar los platos. Bueno, ahí en relación como tal a esta isla Mijingo, entonces es considerada como uno de los lugares más peligrosos de este planeta, pero
tenido la oportunidad de estar en el Pacífico colombiano, en el municipio de Buenaventura, que recuerden ustedes también que es un distrito, ¿no? Buenaventura, distrito por turístico, portuario, biodiverso de Buenaventura. Ese es el nombre como tal en términos de distrito. Y allí hay lugares, hay zonas como tal en el Pacífico colombiano, ahí en Buenaventura, que son igualitos como tal a esa isla de Mijingo. Entonces ha sido catalogado como uno de los lugares más peligrosos y también más feos en el planeta, pero claramente aquí en territorio colombiano se observan lugares de este tipo. Y yo mismo he visto y he estado en lugares así en el Pacífico colombiano y particularmente ahí en Buenaventura. De hecho, Buenaventura es uno de los municipios más peligrosos que existen en el país y esa connotación está relacionada por ser un puerto. Entonces, hay una serie de tensiones porque es un puerto, o sea, es la salida, la vía de salida y de entrada de diferentes productos. Y productos que ustedes ya se imaginarán también qué tipo de productos. Por ahí entran y salen armas, por ahí entra y sale cocaína, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, para pesar nuestro, pero también para la reflexión, en el Pacífico colombiano y ahí en el municipio de Buenaventura hay zonas como esas de Jingo que están mostrando la victoria, ¿ok? Permítame, proyecto otro, llamar la atención sobre ello y que claramente es un referente espacial en medio del lago Victoria, uno de los grandes lagos africanos que están presentes en donde, en la región de África Oriental. De ahí justamente que hace referencia a lo de Perca del Nilo, entonces por favor prestemos atención. Esta isla no está perdida en ningún océano. Esta isla no está perdida en ningún océano, sino que está incrustada en el corazón de África. Este vídeo no va solo sobre una isla, este vídeo también te invita a una reflexión sobre el impacto casi inmediato y trágico que nosotros humanos podemos tener en el ecosistema que nos rodea. Pero vayamos con la isla. Se llama Mijingo. No es mayor que un campo de fútbol. Aproximadamente unas 500 personas viven en ella. Entre ellas 24 soldados armados hasta los dientes, 12 de Kenia y 12 de Uganda, países que se disputan la isla ya que ésta está más o menos en la frontera de ambos países. La isla tiene varios bares, una iglesia provisional, prostíbulos, restaurantes y hasta un cine, si así puede llamarse a una habitación con sillas de plástico y una televisión. También tiene 2 retretes para toda la población. La isla apesta a orina y pescado. Cada mañana una armada de embarcaciones pesqueras salen de la costa a 25 kilómetros de distancia hacia Mijingo. En hora punta, hasta más de 800 embarcaciones se encuentran pescando alrededor de la isla. Para entender qué hacen aquí, hay que remontarse en el tiempo 60 años atrás. En los años 50, cuando este área era parte del Imperio Británico, los oficiales británicos se frustraban porque el lago más grande de África solo parecía contener un pez chiquitito y lleno de espinas llamado tilapia. Soltaron en el lago 25 percas del Nilo, un pez más grande, con la esperanza de que se reprodujesen y ocasionalmente pudiesen pescar alguna. 30 años más tarde, las percas, un pez depredador que puede llegar a medir hasta 2 metros y pesar hasta 200 kilos, habían exterminado más de 250 especies de otros peces. Ahí que están relatando en términos de la perca del Nilo, hay un muy buen documental que se llama La pesadilla de Darwin, como lo mencioné hace un momento.
Se encuentra en YouTube, entonces pues les invito a que puedan ver ese documental, La pesadilla de Darwin. Muchos de los cuales solo existían en el lago Victoria. La población de percas se incrementó dramáticamente y con ella la de pescadores. Más de 30 factorías pesqueras en las costas que rodean el lago de Kenia, Uganda y Tanzania se dedican a preparar las percas que estarán en los supermercados europeos solo 24 horas más tarde, a un precio de aproximadamente $15 por kilo. A los pescadores no parece importarles mucho que solo reciban una décima parte de esto. Ese salario aún es mucho más que el de trabajar en tierra haciendo cualquier otra cosa. Con el tiempo el resultado no podía ser otro. Cada año hay más gente buscando trabajo como pescadores y menos percas por pescar. Desde el año 2000 la población de percas disminuye progresivamente, mientras que los problemas se encadenan. El cambio climático que ha subido la temperatura de la región y disminuido las lluvias ha originado que el nivel del agua del lago haya descendido 1,30 m solo en 4 años. El aumento de temperatura también ha incrementado las algas en el lago. En condiciones normales, estas no serían más que alimento para los peces, pero al desaparecer estos, las algas crecen por doquier, removiendo el oxígeno del agua, descomponiéndose en el fondo del lago y soltando sulfuro de hidrógeno que envenena cada vez áreas más grandes. Algunas partes de la costa del lago están ya tan envenenadas que el olor a huevos podridos flota sobre ellas y los pescadores han de adentrarse cada vez más lejos para encontrar peces que estén sanos. Casualmente, las zonas rocosas alrededor de la isla de Migingo hace solo 10 años aún se mantenían llenas de peces. Hasta 3 toneladas de percas se pescaban a diario. Pero ya no es el caso. Hoy en día es difícil encontrar un pez que mida medio metro. Todo el ecosistema del lago Victoria está al borde del colapso. Para grabar. Bueno, entonces fíjense ustedes, documentan ahí los problemas socioambientales, porque claramente son ahí problemas socioambientales. Entonces fíjense que el principal mercado, ¿cierto?, para el consumo de la perca, presente en el Nilo, pero fue una especie introducida en el lago Victoria, y ello nos habla el documental que les menciono de La pesadilla de Darwin. Principal mercado como tal, entonces, es Europa. Lamentablemente, pues fíjese que es una cadena que se reproduce, una cadena de pobreza que se reproduce. El consumo de este pescado en Europa, pero claramente desconocen la condición, la situación presenta en esta población de pescadores en el lago Victoria. Entonces fíjese que eso invita a una reflexión. De la misma manera que el oro que se extrae en territorio colombiano se pone en los principales mercados que son Estados Unidos y Europa, pero claramente allí se desconoce las condiciones que se enfrentan principalmente población en departamento del Chocó, pero también en Antioquia como Segovia, los municipios que se dedican a la minería, también Remedios, ¿no? Remedios, Antioquia. Hay unas condiciones completamente infrahumanas para la extracción del oro, pero además eso se suma de la misma forma que aquí en el lago Victoria, unos problemas ambientales tremendos. Para el caso que estoy comparando de la minería, pues entonces se emplean entes químicos para ello, como por ejemplo el cianuro y también cromo, para extraer pepitas de oro que queden como tal, esto separándolas del resto de la roca en donde se encuentran encajadas. Entonces fíjese que hay una serie de actividades productivas que claramente se desconoce lo que hay detrás de ello. Lo mismo sucede con el café, lo mismo sucede con el cacao para la producción de chocolate, y África también es una regiones cerca al Congo, o sea, en la zona tropical, ecuatorial de África, donde se cultiva mucho cacao, pero también unas condiciones infrahumanas. Entonces, eso, para que lo tengamos presente, llame a la reflexión dentro de esa geografía general. Listo, muchachos.
Un segundo que aquí alguien estaba escribiendo en el chat. Bueno, Ricardo, buenas tardes. Señoras y señores, entonces se dio como tal ahí, abordamos ahí África Oriental y entonces vamos a repartir grupos de exposición para la próxima sesión que aborden esto de las subregiones de África. Entonces hago referencia a África del Sur, claramente África Central y África Occidental, ¿vale? Entonces, por favor, permítame, miro acá en la lista, podamos abordar estos. Entonces, señoras y señores, pregunto, ¿continuarían trabajando las mismas personas que hicieron las presentaciones del primer corte? Sí. Parte sí, profe. Ok, Laura Camila, Laura Tatiana, Andrés Felipe, ¿continuarían ustedes trabajando juntos? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces ustedes, por favor, van a trabajar África del Sur. ¿Listo? Entonces, África del Sur, ustedes van a abordarlo. Entonces, claramente aquí están. África del Sur está a cargo de Laura Tatiana Cative, Laura Camila Gómez y Andrés Felipe López. ¿Listo? África del Sur. Miremos acá Natalia Dávila. Perdón, no, sí. Natalia Dávila, ¿continuarías trabajando con Tatiana Prieto? Sí, profe, y nos vamos a hacer con Natalia González. Ok, Natalia González. Permítame un segundo, entonces. Ustedes se encargarán entonces de África Central. Bueno, profe. Listo, África Central, entonces está a cargo de Natalia Dávila, Ricardo Huertas y, ¿quién me dijeron? Y Natalia González, ¿cierto? Andrea No, Natalia profe, González. es Karen Tatiana Prieto, Perdón, Natalia un segundo. González. A ver, un segundo, porque tengo que escribir. Entonces, África Central está a cargo de Natalia Dávila, ¿cierto? Sí, profe. ¿Con quién vas a trabajar? Con Natalia González y Tatiana Prieto. Natalia González. Natalia González. ¿Y con quién más? Tatiana Prieto. Y Karen Tatiana Prieto. Ok. Bueno, muy bien. Natalia Duarte, ¿con quién vas a trabajar? No sé, profe. Profe, pues yo quiero trabajar con ella. Entonces, Natalia Duarte, entonces África Occidental, ¿cierto? ¿Y trabajará con quién? ¿Con Ricardo? Sí, señor. Listos. Entonces, aquí ya está. A ver, esto aquí, listo. África Occidental. Ok, muy bien. Madagascar. Entonces, Madagascar. Kevin, ¿con quién vas a trabajar? Profe, con Ronald. Pero Ronald es graves. Vea, hoy Ronald ya está, no está. Ronald finalmente se conectó hoy. Sí, acá estoy. Bueno, pero es que como ahorita que llamé lista no estaba, pues entonces no, y la No, sesión profe, pasada. qué pena que no me pude conectar puntual, pero pues alcancé a llegar a ver un poco.
Listo, entonces Kevin Forero y Ronald Santiago Vega, ustedes se encargan de Madagascar. ¿Listo, señores? Entonces, que tengan presente. ¿Cuáles son las pautas ahí? Entonces, mostrar cuál es ese conjunto de estados-naciones territoriales que conforman región de cada una de estas regiones en África y dar ahí unos elementos de interés en términos de cuáles son sus ciudades capitales, ¿cierto? Los elementos y formas de relieve más representativos de cada una de estas subregiones. La hidrografía, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cuencas hidrográficas, esas cuencas de los ríos más importantes que están presentes en cada una de esas regiones? ¿Vale? Por favor, entonces tomen nota de lo siguiente. Voy con África del Sur, o sea, Laura Tatiana Cative, Laura Camila Gómez y Andrés Felipe López. Por favor, tomen nota de lo siguiente. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, listo? Entonces, los países que conforman, ¿cierto? Los estados-naciones territoriales que forman esa subregión llamada África del Sur son los siguientes. Suráfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique, y Angola. Listo, entonces Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Zambia y Angola. Esos son los países, los estados-naciones territoriales que conforman África del Sur. Por favor, consultan ustedes un país muy particular que queda ahí exterior de Sudáfrica. Entonces hay un país ahí muy interesante que tiene una relación con el río Orange. Orange, tal cual así naranja en inglés, así es el nombre de esa cuenca hidrográfica del río Orange. Entonces es un país muy pequeñito que parece una ciudad. Por favor, documentan muy bien ahí, ¿vale? Tengan presente eso. Ok, voy ahora entonces con África Central, que está a cargo de Natalia Dávila y Natalia González y Karen Tatiana Prieto. ¿Listo? Por favor, entonces, atención a lo siguiente. ¿Cuáles son esos estados, naciones territoriales que conforman el África Central? Entonces, por favor, República Democrática del Congo. Camerún. Guinea Ecuatorial. Y República Africana Central. Perdón, ya mencioné Camerún. Sí, señor. Ok, bueno, Camerún. También se encuentra Chad, así como suena, o sea, como el chat de chatear, pero en cambio de T lleva D.
¿Listo? Chad, República Africana Central, República Democrática del Congo, Camerún, Guinea Ecuatorial. ¿Listo? Y vamos ahora con África Occidental, que está a cargo de Ricardo Huertas y Andrea Natalia González. Entonces, por favor. No, profe, Natalia Duarte. Es Duarte, perdón, a ver. África Occidental, sí, entonces está Natalia Andrea Duarte y Ricardo Huertas. Ok. ¿Listo? Por favor, entonces tomen nota. Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leona, Mauritania, Nigeria, ya lo había mencionado. No, señor. Listo, entonces Malí. Listo, nuevamente entonces Malí, Mauritania, Senegal, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona. Listo, y Togo. Listo, muchachos, entonces ahí tal, se presenta cada una de las subregiones formado aquellos estados, naciones territoriales que conforman cada una de las subregiones, los aspectos, formas de relieve más representativas, la hidrografía. Fíjese que varios de estos países que he mencionado pues cuentan con unas cuencas hidrográficas de gran tamaño, y los aspectos más relevantes ahí, una de esas subregiones. ¿Ok? Un dato interesante que les llame la atención, que vean ustedes que es relevante y que claramente es útil como información para que nos quepa el mundo en la cabeza, pues entonces incluirlo allí. ¿Vale? Bueno, Entonces, preparamos exposición de 15 minutos, de la misma manera que se hicieron las anteriores. Datos más relevantes de estos países. Y listo, muchachos. Ahí entonces tenemos esas subregiones del continente africano, ¿vale? ¿Alguna pregunta o inquietud? No sé si ustedes ya pudieron acceder a la plataforma, ya están publicadas las notas en la plataforma, entonces para que las consulten. No sé si ya vieron sus notas correspondientes al primer corte, perdón, si hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. No he visto. Bueno, entonces, todo por favor, cualquier cosa, entonces a través del correo electrónico nos comunicamos, revisen sus notas y por favor preparamos esta presentación para nuestra próxima sesión, o sea, eso es el martes
6 de octubre. Bueno, muchas gracias por su amable atención, que pasen un buen resto de día, un buen resto de semana. Interactuamos de nuevo el próximo martes. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Profe. Hasta luego, Muchas profe. gracias, profe. Hasta luego. Chao, muchachos. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias. Muy bien. Buena tarde. Buena tarde, profe. Muchas gracias. Igual para ustedes. Adiós.